Bendiciones, esto es Impregnado Comunidad de Fe, menuda sociedad, empezamos. Dios les bendiga, Dios les guarde, gracias por estar un día más aquí con nosotros. Tenemos un capitulazo, tenemos un tema extraordinario y que hoy en día es más vigente que nunca. Pero antes de empezar, vamos a pasar a mi gran amigo y aquí compañero Miguel Rangel. ¿Cómo está todo, Miguel? ¿Cómo vas? Elías, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de la hora que nos vean, nos escuchen. Muy bien, entusiasmado con este tema que vamos a manejar hoy. Entonces, Buen tema, muchas buen expectativas. tema. De verdad que sí. Muchas expectativas, muchas expectativas. No para poner nerviosa a la invitada, pero sí, tenemos muchas expectativas. Entonces Miguel, la presento, cuéntanos, la preséntanos a la presento. invitada. Claro que sí. Bueno, hoy tenemos con De nosotros, por una, el de una, tema de que una. vamos a hablar, sobre gobierno y política. Entonces trajimos una super invitada, una politóloga, Sharon Cacua Jaimes, ¿verdad? Ella es politóloga, magíster en políticas públicas, actualmente es sugerente de la Fundación MICLAC, una fundación que trabaja con la niñez y la adolescencia en el municipio de La Ceja, Antioquia, ¿verdad? Esta fundación se dedica principalmente a mejorar el área espiritual, social, económica de los infantes y esta población con ciertas vulnerabilidades en el municipio. Así que bueno, Sharon, gracias por aceptar la invitación y bueno, y también compañera de fe en la iglesia donde asistimos. Hola Miguel, hola Lier, gracias por la Claro, invitación. bienvenida. Gracias a ustedes y buenos días No, para gracias a todos, ti, gracias a ti. tardes o noches. Sí, así es, así es. De verdad que bueno, para nosotros es un placer y un privilegio tenerte aquí. Y bueno, vamos a empezar en el tema, porque tenemos un tema de verdad bien poderoso. El tema de hoy se llama gobierno y política. Vamos a hablar bueno, de cómo se estructura, de cómo va este proceso. Pero antes de empezar, Miguel, cuéntame, tenemos algunos conceptos básicos que debemos poner en la mesa bueno, para eso, para dar Preámbulo, una como quien dice, base, una estructura clara de este tema. eso sí. Un Como preámbulo, siempre esa es en la palabra, nuestra, me en gusta, me nuestra gusta. investigación periodística que realizamos, unos aportes que también nos realizó Así la es. politóloga. Entonces, bueno, primero, ¿qué es la política, verdad? La política es una actividad mediante la cual los individuos o grupos de personas toman decisiones para organizar la vida en sociedad, ¿verdad? Incluye la lucha en el poder, la constitución, los consensos, la formulación de las leyes, resolución de conflictos. En resumen, la política es el arte de gobernar y decidir sobre lo común. Y el otro término, gobierno, ¿verdad? Y que van de la mano, es el conjunto de instituciones, personas que ejercen el poder del Estado en un periodo determinado. Es quien administra y dirige la organización de la política de un país aplicando las leyes. Esto como estos dos términos principales que llevan el nombre del capítulo de hoy. Sharon, tú, o sea, bien sabido que, bueno, que escogiste una carrera que hoy en día, de repente, la gente siempre llega a la política por otros medios. O sea, muy pocas veces los políticos que nos gobiernan son politólogos. ¿No entiendes? ¿Sabes? Porque eso yo estudié en la Universidad Central de Venezuela, en la UCB, y tuve amigos que estudiaban eran para estudiar, para ser politólogos, y de verdad que tú no tenías nada que ver quizás para meterse en algo de la política como tal, sino sencillamente era como más para asesorar, y entonces tú dices, oye, ¿cómo se come eso? ¿Por qué pasa eso? O sea, antes de empezar el tema, me llamó mucho la atención y escuchando los conceptos yo decía, es que es una pregunta que de repente muchos tienen. ¿Por qué no se hace? O si se hace, ¿por qué se nota a veces tan poco? Que gente se preparó para esto. Cuéntame. Bueno, das en el punto, porque casualmente la mayoría de personas que estudiamos ciencia política o lo relacionado con gobierno, no lo Okay. hacemos para aspirar a una carrera política, sino para conocer la política en sí, en la forma en la que se gobierna, se administra un país, un departamento, un municipio, pues un estado, en el caso de Venezuela, ¿cierto que sí? Entonces no es como en las miras de esa lucha por el poder político desde esa forma de gobernar, de ser el líder, el caudillo, el personaje principal, sino de ser aquel que
asesora y que conoce en realidad el Ok, gobierno. Si tú lo ves, muchos de los gobernantes tienen carreras muy diferentes a la ciencia política, o inclusive nunca hicieron carreras pues como Jam- relacionadas con nada. Y creo que ese es uno de los mayores fallos del sistema político y de nuestra cultura política en general, que espero poder, claro, no sé, como poner un puntico más en lo profundo más adelante sobre este tema, sobre la importancia de formarnos y de también poder entonces profesionalmente ejercer un puesto de liderazgo, pero con las capacidades y la formación consciente. Solo que sí, muchos de nosotros no queremos aspirar al puesto político, pero sí a la administración pública como tal. claro, claro, claro. Ahora te pregunto, emanado de esta respuesta, oye, por qué crees que pasa esto? ¿Será por las carreras como tal, o sea, los profesores o lo que te enseñan en la cátedra, o sencillamente porque, bueno, por gusto? ¿Por qué crees tú que una persona que se prepara supuestamente, o uno pensaría que tiene un proceso de preparación para ejercer de repente un cargo de liderazgo, no lo busca alcanzar como tal, o sencillamente no es una mira, no es algo atractivo, o de repente ven otras cosas que de repente uno no está ahí observando, lo tienen ahí en el panorama? Ujú, claro que sí. Bueno, yo vi, pues personalmente creo que es más como el tema de la maquinaria política, ¿cierto? No sé, pues cómo Claro, lo vean, pero la mayoría de nosotros reconoce que lo que estudiamos no siempre es lo que hacemos en la práctica, ¿cierto? O sea, uno ve sí, la teoría y la teoría es un sueño y todos entramos a esta carrera con el sueño de cambiar el mundo, la paz universal, y de poder hacer las cosas correctas. Pero cuando tú entras a mirar y a trabajar ya pues digamos en las administraciones o en estos puestos, te das cuenta que no es ese sueño que creía. Y entonces ese choque es lo que creo que es un freno para uno decir yo quiero estar allí. Porque claro, inevitablemente cuando se tiene esa maquinaria política que lleva a alguien a hacer esa figura, que decía ahorita la figura del político, no del politólogo, sino del claro, político, trae cosas que no van de acuerdo muchas veces con la correcta administración pública, con el correcto cumplimiento de las leyes. Creo que hay formas, pues hay temas como muy oscuros también dentro del llegar al poder para la mayoría de las personas, no para todos, pero claro. para la mayoría de políticos. Y las personas que hacen las cosas un poco de forma más correcta, tenemos buenas posibilidades de llegar a esos lugares. Entonces creo que es un poco como ese pensamiento de es muy difícil llegar allí, primero porque también pues son temas de familias. En Latinoamérica pues es más como, no sé si lo hemos visto en varios países, como que tiene que ver con la familia de, es el hijo de, ¿cierto? El tío Claro, de, claro. todos tienen como eso se llama delfinismo político, entonces es como que viene de una consanguinidad, perdón, o también de un tema de Así es. recursos y de un tema de eso, maquinaria política que te lleve a ganarte esto. Entonces eso es lo que vemos que no nos frena. Ahora, tú como profesional de esta área, ¿cómo defines? Porque me llama la atención que usaste una palabra que dice que en la teoría hay cosas que se ven en la carrera como muy, muy bonitas, pues Los oye, ideales, muy los apetecibles. ideales. Y algo que tenemos aquí anotado, unos ideales, exacto, exacto. ¿Cómo en teoría, ¿verdad? Lo que tú aprendiste, no es lo que vimos en la práctica, ¿cómo defines la democracia? Ok, la democracia es esa forma de organización en la cual es el pueblo el que te ayuda a gobernar, ¿cierto? Tú gobiernas para el pueblo. Claro, Hay algo muy, pues como, no es así súper teórico, pero sí es algo muy práctico, y es que las personas que están en el poder público o en esos puestos de gobierno, los políticos, no interiorizan muchas veces que es un servicio a la comunidad. En realidad tú no eres al que te van a servir, tú eres el que va a servir al pueblo, ¿cierto? Y te eligieron
en ese proceso de democracia en el cual todos ejercen directamente a través del voto su derecho para elegir a la persona que más te representa y a esa persona que va a realizar algo en pro y en beneficio pues de la comunidad en general. Entonces creo que ese es el mayor término de la democracia, es esa forma de gobierno que te permite de verdad estar al servicio del otro. ¿Y viene de dónde? Del poder que te da el pueblo que te elige, que es diferente a la monarquía, que viene por Excelente. familia, o bueno, otros tipos de gobierno. Se basa en principios de Claro. eso, de Ahora, Miguel, participación ciudadana. Sí, dale. tenemos por ahí las características de una democracia. Sí, sí. Por ejemplo, en nuestra investigación eh, hay varios puntos que, que me conseguí o investigando, pues, para complementar un poco lo que decía Sharon con el término de la definición. Me conseguí una canción de John Lennon que dice Power to the people. Esa Esa es la definición. El la gobierno del, definición. Claro. el gobierno del pueblo. Es y este es un término griego, ¿verdad? Y es interesante porque parte en esta investigación que realizaba, eh, de la ciudad de Atenas, pues como originaria del tema de la democracia o los ideales o los principios de la democracia. Pero me conseguí a alguien que irónicamente se opuso, un griego que era Platón, y Platón se oponía a la democracia. O sea, no era que se oponía, sino que habían unos valores que él valoraba, pero había otros que no. Y me llamó mucho la atención porque una de las principales razones es que él hablaba del tema gobierno de ignorantes, ¿verdad? Para Platón el ideal, lo que decía Charon, la gente que se prepara en academias, en universidades, Claro. estudia para dedicarse a la política, pero desde esto no es nada nuevo. Vemos que ya desde las épocas, imagínate tú, desde la época de Platón, ya existía eso. Los que gobernaban eran personas que no tenían ninguna preparación en este ámbito, sino que más bien eran elegidos. Entonces él decía como que ese populismo tendría como manipular a las personas, ¿verdad? Que no tienen ciertos conocimientos o cierta educación, y el sistema democrático como que se aprovecha de eso, ¿verdad? Entonces me pareció muy interesante eso y lo complemento con lo que decía Charon por allí. Pero una de las razones o las que se fundan las democracias es parte de los derechos inalienables, ¿verdad? Que son Ok. que son los derechos inalienables, ¿verdad? Son aquellos que pertenecen a una persona por su simple condición de ser humano y que no pueden ser transferidos, renunciados o quitados por ninguna autoridad o persona. Son inherentes de la naturaleza humana, o sea, nacemos con derechos, ¿verdad? Eh, y son considerados fundamentales para la dignidad y la vida en libertad. Entonces, ¿cuáles son estos derechos? La vida, la libertad, la dignidad humana, la igualdad, la conciencia y la fe, la integridad física y moral. Estos son como los ideales, como decía Sharon, o lo bello, lo hermoso de todos estos términos y esta teoría en lo que las sociedades se fundamentan, y de allí parten los que vienen siendo sus cartas magnas, sus contratos sociales, lo que son las constituciones, parten de respetar y resguardar estos derechos. Sí, y de verdad que a veces uno dice, oye, esto en el papel se cumple. No sé si lo han pensado, pues esto en el papel de verdad Suena se muy cumple. Cuando bonito. estamos haciendo sí, esta investigación de verdad, que cuando escuchamos el concepto de democracia, escuchamos el concepto de ese, como decía de John Lennon, de verdad que el poder para el pueblo, de verdad, ¿quién es el pueblo ahora? Porque también esa es otra, como que uno dice, bueno, pero ¿quién es el pueblo? El pueblo es aquel que cualquier ciudadano, o el pueblo de repente son el pueblo de los que mandan, pues, de los que tienen el poder. Entonces, pues, ahí uno va entrando a otro punto donde uno ve que es el Estado y la religión. O sea, muchas veces o venimos de países, por lo menos los países latinoamericanos, donde la religiosidad y la religión es muy marcada. Pero ya vemos que ya no tienen poder como realmente político. No hay un poder como que en realidad que pueda generar. No es como uno cuando lee la historia que dice, no, mira, que los papas, o sea, quitaban y colocaban reyes, pues entonces porque había un poder realmente en la religión más allá del Estado. Ahora hay una separación de religión y Estado, pues.
Entonces cada quien como que tiene su lado y creo que lo hemos llevado mucho así, aún alejándonos nosotros de la religión, sino siendo hijos de Dios, como que hay una separación, donde tú ves que si un hijo de Dios es politólogo o está metido en ese mundo o está en algo, tú dices, oye, pero es que como cuando hablamos con Patricia de los psicólogos, ¿no? Oye, no, mira, no pueden ser por X o Y. Entonces, ¿cómo has llevado eso, Sharon? ¿Cómo has llevado el ser hija de Dios y el tener que manejar este proceso de saber de política, saber de esto, ser parte o El trabajar de ello? ambiente también en que se vive, se ven las políticas Sí, en la sí, sí, sí. sociedad, también eso, Esa atmósfera, pues. la atmósfera, eso. Ah, bueno, están así preguntas Una pregunta profundas, fácil, ¿eh? algo sencillo. No, la verdad es que siempre me apasionó, ¿cierto? El tema social, lo que les Claro. digo, uno entra como con una mirada, con un sueño. Mi familia también, en mi familia varios de mis tíos hicieron un poco como carrera política del lugar de donde somos. Entonces, digamos que eso venía como en la sangre, ¿Ok? un poco también es como eso, pero viene, si la parte de la que hablas, que es ahora decir como, bueno, esto es lo que hay, pero soy hija de Dios y hay cosas que uno Claro. inevitablemente choca con eso. Y lo primero que, pues a lo que el Señor me llevó a entender fue esa división. Una cosa es el Estado, otra cosa es mi relación con el Señor, más allá de digamos, una religión como tal, sino de el ser iglesia dentro de mi responsabilidad, ¿cierto? Bien. Como una persona que estudió este tema. Es difícil porque es muchas veces contradictorio, pero Dios nos ha mostrado en su palabra cómo hay personas a las que Él les ha permitido hacer esta carrera, estudiar, como por ejemplo yo, y poder estar en esos lugares donde uno va a hacer luz. No necesariamente a llevar la religión o hacer una iglesia ya, sino a hacer luz dentro de lo que tú sabes, ¿cierto? Entonces creo que un poco hemos Bien. confundido también eso, como de, entonces voy yo, cristiana, yo allá, representando una iglesia, un liderazgo, y la verdad es que ahí es donde caemos en el tremendo error y ahí es donde hay que hacer esa gran división, porque yo voy como una profesional en algo que sí soy hija de Dios, pero que tengo unos límites, pero Ok. también tengo que respetar ciertos principios de la política, de la administración pública, pues de todo el manejo que se da dentro de la profesión. Lo pongo como más o menos un Wow. ejemplo, ¿cierto? Un médico, por ejemplo. El médico es un hijo de Dios, una persona que ha sido cristiana, yo soy cristiana de Yes. bebé, pues pongámoslo así, ha sido cristiana de bebé, estudió, hizo su carrera, se profesionalizó, todo, y fue a un lugar. Y claramente esa persona va a orar por su paciente, pero no se va a quedar solo, bueno señor, te pido por él, si tú lo sanas, y si no, no. No, ¿qué va a hacer el médico? En su conocimiento, en su profesión, va a tener a esa persona en el corazón, sí, pero ¿qué fue a hacer? Fue a hacer un instrumento en ese lugar desde el conocimiento, desde la cirugía que tiene que ver, desde el medicamento que tiene que entregar. Y es lo mismo como polidóloga o las personas que aspiran a esos cargos políticos Claro. o cargos públicos, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer yo de mi profesión? No olvidando quién soy, claramente no, pero separando y haciendo esa división tan importante. No, excelente respuesta, porque es verdad. O sea, al final, claro, pero no. Aunque estamos en el mundo, no somos parte del mundo, y ahorita vamos a entrar a estos conceptos, pero, o sea, yo creo que el ciudadano, y más el ciudadano del reino de los cielos, sí tenemos una responsabilidad, o todos los ciudadanos tenemos una responsabilidad de adentrarnos en la política, porque al final las decisiones se toman en esa esfera, pues. En esa esfera se toman decisiones que quiera uno o no, hablábamos estos días de la ideología de género y de todo este proceso, uno quiere o no, sí afecta primero que todo a lo que tú haces, afecta a los valores, afecta a lo que tú quieres. Entonces, yo creo que sí hay una responsabilidad
en adentrarnos en esta cultura política, pues no solamente de ir a elegir a un mandatario, porque si estamos en una democracia o no, sino que de saber, de involucrarnos, de saber quién hace las cosas en tu comunidad, en saberlo cómo se mueven las cosas, porque bueno, al final sí lo ve, los impactos sí se notan, pues sí, 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 para bien o para mal, pues, o sea, un buen Claro. político al mando hace cosas buenas y un mal político cuye, se nota mucho el daño que se puede hacer. Entonces, vamos a adentrarnos aquí, Miguel, a lo que dice la Biblia de la política. ¿Qué conceptos tenemos por ahí, Miguel? Sí, bueno, la Biblia habla mucha, aunque usted no lo crea, vuelvo y digo que no, todos los temas que hemos hablado piensan que la Biblia es un libro desactualizado, antiguo, que no tiene relevancia, pero Dios, Sí, la Biblia es inspirada por Dios, ¿verdad? Y Dios estableció en su palabra ciertos puntos interesantes. Y yo investigando sobre esto, hay un texto fundamental que se usa mucho en este tema, que es Romanos 13, que habla de versículo 1, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, ¿verdad? Entonces, es interesante porque amén. tal vez tú dirás, bueno, sí, pero, ajá, ¿cómo es eso que Dios estableció las autoridades? Entonces Dios puso este gobernante malo, este es tirano. Y aquí, investigando un poco esto, leyendo comentarios y escuchando a otros teólogos hablando sobre este texto, no tiene que ver sobre la persona en sí, sino sobre un sistema de gobierno. La autoridad que Dios establece, que Dios delega al hombre, está basada en un sistema, no en la persona. Que la persona ejerza mal es otra cosa, ¿verdad? Tiene que ver con un sistema de gobierno, porque Claro, Dios quiso o Dios estableció esto para que la sociedad tuviera un orden, porque si no existiera un anarquismo total en la sociedad, ¿verdad? De hecho, la palabra en la palabra de Dios en Jueces 21-25 habla que este texto es interesante. Dice, termina así el libro de Jueces. Dice, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, eso era una anarquía total. Dios, si leemos la palabra de Dios en Jueces, vemos que Dios levantaba a un hombre de vez en cuando para que trayera cierto orden al pueblo de Israel en algunos asuntos. Entonces, pero cada quien hacía lo que quería. Entonces, si en las sociedades no existieran estas estructuras de gobierno, las sociedades estuvieran en un caos total. Eso como por allí partiendo en general el tema de la autoridad, pero yo investigando un poquito más me conseguí con que Dios desde el inicio le delegó autoridad al hombre. Ahí es cuando establece, desde el huerto. En Génesis 1.26 Dios dice que el hombre que se enseñoree, ¿verdad? Él le delegó la autoridad al hombre para enseñorear sobre la creación, empezando por allí. Después le dijo a Adán que iba a gobernar sobre su esposa, o sea, sobre su familia también. Entonces le dio otra responsabilidad al hombre sobre la familia. Después más adelante Dios también le entrega autoridad. En Génesis 4.7 Dios le habla a Caín y le dice que, leo el texto como dice en la traducción viviente, dice, serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso de controlarte, pero tú debes dominarlo. Y seramos. Esa palabra dominar en el griego tiene que ver con gobierno. O sea, Dios le delegó autoridad sobre la creación, autoridad sobre su familia y autoridad sobre uno mismo. O sea, autogobierno sobre nuestras vidas. Entonces vemos que Dios nos delega a nosotros como sus hijos ciertas responsabilidades. Y más aún después Dios establece, cuando hubo el diluvio y todo esto, a Noé establece Dios un nuevo pacto y todo lo que pasó. Y dice, interesante cuando ya empieza a Dios como encaminar el tema de la sociedad, yo lo veo así. Génesis 9:6 dice, si alguno derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya, porque el ser humano ha sido creado a la imagen de Dios. Y investigando sobre este tema me impresionó mucho porque eso en pocas palabras es la pena de muerte. Eh, es que el que mata a un hombre se le demanda su vida. Entonces Dios ya establecía una ley para que el hombre gobernara las sociedades, normas para que las sociedades existieran, ¿verdad? Entonces vemos que Dios empezó con uno como individuo, como persona, pero después trascendió a la sociedad. Entonces toda esta autoridad viene de Dios. Entonces lo que pasa es que la naturaleza caída del hombre es lo que nos ha llevado a vivir sociedades un poco distorsionadas de los ideales que Dios ha establecido.
Claro, he hablado de gobernantes, al final es un gobierno, porque al final el gobernante pasan y va y vienen, pero el gobierno, que es toda esa cúpula más el gobernante, eh, ¿cómo tú definirías el gobierno, esa estructura? O sea, esas personas que están ahí como cúpula gobernando, sin hablar de repente de algún país como tal, porque, a ver, para no caer en detalles, pero para ti, ¿cómo lo defines hoy en día? ¿Cómo está la sociedad hoy en día? ¿Cómo ves a nivel mundial que se ejerce ese gobierno? Como Bueno, profesional del área, claro está. claro que sí, creo que ahí podemos entrar un poquito más a otro concepto que va muy ligado al de gobierno y se llama gobernanza. No sé si lo han oído Ok, por ahí. sí, sí, No. Gobernanza por es ahí. ese proceso mediante el cual se toman las decisiones y se implementan las políticas en una nación, ¿cierto? No solo por parte Ok, del gobierno, sino también con la participación de actores no estatales, como empresas, organizaciones, comunidades, organismos internacionales, inclusive las iglesias, o sea, todas las personas que hacen comunidad. Entonces ahí en lo que tú entras a decir que es algo que todos tenemos muy interiorizado y es como el gobierno como, como algo lejano, ¿cierto? Como claro. algo que está por allá. O sea, fui y lo elegí o inclusive ni siquiera fui a ejercer mi derecho al voto, fue elegido por otros y simplemente me abstengo a eso, ¿cierto? Pero no tomamos en cuenta que parte de ese gobierno, que ahorita pues contesto un poquito más la pregunta a cabalidad, pero como para hacer esa intro, ese gobierno Tranquila. también somos nosotros. Y eso es lo que a veces dejamos de lado, porque nosotros también hacemos parte de ese gobierno, no solo con nuestra participación política, sino también, como les decía, en el tema de gobernanza, con lo que hacemos como personas, como comunidades, en las empresas o en los lugares e instituciones de las que hacemos parte, para poder también ejercer gobierno e impacto social sobre una nación. En ese orden de ideas, creo que hay una crisis de gobernabilidad desde, pues no ahorita, desde siempre, porque no hemos entendido la Desde que el responsabilidad mundo es como mundo. ciudadanos, exacto, como ciudadanos que tenemos, no solo para elegir a un buen gobernante y a los gobernantes la responsabilidad que delante de Dios tienen, crean o no crean en el Señor, porque van a responder, ¿cierto? Sino también nuestra responsabilidad como agentes que impactan una nación. Entonces creo que hay una crisis de las dos partes, de aquellos gobernantes que primero no, muchos no están formados, muchos siguen patrones de lo que te hablaba ahorita, unas maquinarias políticas que están alejadas de la ley, de lo correcto, o simplemente pues sí que no ejercen desde los principios y las condiciones mínimas de estudio, de comprensión del lugar en el que viven, de lo que necesita el pueblo, de ejercer esa representatividad, sino también desde nosotros. Es una crisis de gobernabilidad como ciudadana, por decirlo así. No, es tremendo porque yo anotaba aquí, y por eso te hacía la pregunta, porque muchas veces uno no sabe si el gobierno es un mal necesario. O sea, uno lo ve así como que, bueno, tiene que estar ahí alguien, como Sí. decía Miguel, alguien ahí para que controle. Tiene que haber alguien ahí como para que ponga orden. O sea, si lo hace un poquito mejor, chévere. Y si no lo hace tan bien, bueno, no tan chévere, pero bueno, de ahí veré que buscaremos otro que haga un poquito mejor. Y al final la sociedad, como nosotros hablamos aquí de menuda sociedad, el contraste de esto es que la sociedad en su mayoría lo ve así como un mal necesario para evitar el caos. O sea, al final creo que eso es lo que quiere buscar toda la ciudadanía, todos queremos buscar es evitar el caos y por eso se instauró. Todos los modelos que uno va viendo, el feudalismo, todos los modelos van buscando es evitar que el descontrol de la gente, porque al final, como decía Miguel, haya anarquía. O sea, Uh-huh. todo el mundo hace lo que le da la gana. O sea, al final no se puede, como que decirte, estructurar un barco a un buen puerto. Pero la palabra, a mí me gusta esto porque la Biblia nos otorgó un traste diferente. Habla de que el gobierno tiene una dignidad y un propósito divino. En Romanos 13 nos lo dice bien, o sea, para nuestro bien, cuya función es premiar el bien
y castigar el mal. O sea, cuando la Biblia nos habla de que oremos por los gobernantes, oremos por las personas que de autoridad, es que está entendiendo como que esas personas de autoridad, como decía Miguel, son servidores de Dios para nuestro bien. No está hablando de los servidores de Dios para nuestro mal, o está hablando de cuyas personas que premian lo más política para Dios es tan presente como que no hay corrupción. O sea, si vamos a Apocalipsis 13, vemos que Dios habla de un proceso que donde no es, como les decía, no hay corrupción, sino que se está hablando como que una nación nueva, un proceso nuevo, una nueva Jerusalén. Hay que aspirar, o sea, hay que aspirar que en nuestras oraciones, porque al final, y en nuestras acciones también, porque los ciudadanos tenemos una responsabilidad, todos los ciudadanos y los hijos de Dios, una mayor, porque al final somos aquellos que estamos conectados con una doble nacionalidad, que es lo que vamos a hablar ahorita, porque somos ciudadanos de dos reinos y estamos ahí para poder ser mediadores, para poder ser puentes a que las personas puedan reconocer esa justicia del cielo. Entonces, yo quería hacerte una pregunta, Miguel. ¿Cómo es eso que somos ciudadanos de dos reinos? ¿Cómo es eso? ¿Cómo va eso? Para que lo está escuchando por primera vez. El que lo está escuchando dirá, no, es que seguro la mamá es de un país y el papá era de otro, entonces bueno. Sí. Uno es con Dinamarca y el otro es de aquí de Venezuela. Sí. Y le tocó, y le salió bien, me salió doble nacionalidad. Bueno, sí, eso también, Sí. eso también es así. También vemos allí la parte de cuando Jesús ora por sus discípulos, Juan 17 en la última cena, que él le dice, que él ora, que Señor, no te pido que los saque del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces también Jesús él decía que él no era de este mundo, sino que volvía de donde había venido. Entonces hay como que uno se pone a pensar como que estos son del mundo, pero que no son del mundo, que los guarde del mal, que él los eligió del mundo, que yo los llamé. Entonces eso quiere decir que somos ciudadanos de dos reinos, ¿verdad? Pertenecemos primeramente al reino de Dios, los que somos hijos de Dios, formamos parte de su reino, de su familia, somos ciudadanos, ¿verdad? Como también lo expresa mucho Pablo, y también somos ciudadanos de esta tierra donde vivimos, donde nacimos, donde nos permitió Dios nacer y vivir. Entonces, es interesante eso de que somos ciudadanos del reino. Debemos responder a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Que es el Señor nuestro que gobierna nuestras vidas, pero también nosotros a su vez responder y cumplir las normas que establecen las sociedades. Entender que las autoridades que Dios ha establecido como sistema de gobierno, como decíamos anteriormente, ese sistema de gobierno que Dios permitió que se estableciera, porque Él mismo lo delegó, esa autoridad la delegó a los hombres. ¿Para qué? Para que las sociedades vivieran en respeto a la dignidad humana, al hombre, el ser humano, que es la raíz o la esencia de las sociedades, de los individuos, cada uno con sus derechos, con sus individualidades. Entonces, uno como hijo de Dios debe tener eso claro. Entonces, cuando tú tienes claro que tú le obedeces a Dios, tú tienes que obedeciendo y honrando a Dios, vas a vivir en tu sociedad o en la sociedad donde te desarrollas, vas a vivir correctamente y dignamente, ¿verdad? Ese es el ideal de los hijos de Dios y tienen una responsabilidad aún mayor, que la palabra también lo expresa, que todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor y no como para los hombres, o sea, para quienes nos ven. Entonces, esto de que somos ciudadanos de dos reinos es una gran responsabilidad que debemos asumir nosotros como hijos de Dios con toda seriedad, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Pablo escribía esto de Romanos 13, el que gobernaba en ese tiempo era Nerón, un emperador romano que se dice, según la historia, fue el peor emperador que tuvo Roma. Y ese no era que ahí no había gobierno democrático, ahí no existía el respeto a la vida. Así, si alguien decidía matarte, pues el emperador lo hacía. Y de hecho ahí empezó la persecución a los cristianos, ¿verdad? Entonces, y Pablo viene y dice esto, sométense todas las personas a las autoridades superiores porque no hay autoridad. Y tú dices, wow, Pablo, ¿cómo es esto? Entonces, contrario, entendiendo que Pablo, si entendiendo un poco la cosmovisión, Pablo era un judío,
¿verdad? Y en los judíos había una especie no sé, como equipo SWAT, que eran los celotes, ¿verdad? Que eran personas que se oponían a cualquier gobierno que no fuera el de Dios. Entonces ellos ni respetaban esas normas. De hecho, Jesús tuvo un discípulo que era un celote. No respetaban, ellos estaban en contra del imperio romano, ni siquiera le pagaban tributo. Pero Pablo viene y dice esto: respeten a las autoridades, ¿verdad? Sométanse a esa autoridad, porque de una u otra manera esas autoridades han sido delegadas por Dios, ¿verdad? Entonces ahí tenemos nosotros como esa doble responsabilidad. Ahora yo lo que le preguntaría a Charo, eh, ella como ya como profesional en el área y como cristiana con esa doble nacionalidad, ¿cuál es lo que ella piensa de cuál debería ser la labor o la postura de los hijos de Dios ante la política, ante gobernantes, como ciudadanos? ¿Cómo debería ser? Claro que sí. Bueno, primero, como decía Miguel, con el ejemplo pues que tenemos en la palabra, ¿a qué nos manda el Señor? A obedecer esas leyes y a formarnos e informarnos. Creo que eso es lo que estamos como obligados a hacer, estamos llamados a hacer, porque lamentablemente en las sociedades actuales, especialmente pues como en Latinoamérica y aún más en el ámbito cristiano o como iglesias, hemos caído en un fallo y es que no nos formamos y no obedecemos las leyes. Y pues en la palabra lo vemos, el mismo Jesús dice que, o sea, él vino a establecer el otro reino, pero no vino a decir que desobedeciéramos las leyes del reino que ya había terrenal. Y no entró a mirar si era bueno o malo, él entró a mirar lo que tenía que hacer como hijo de Dios. Entonces ahí también está como esa división de las dos cosas que debemos hacer nosotros como hijos de Dios. Y además también somos ciudadanos, tenemos esa responsabilidad y que tenemos que respetar a un gobierno que ya está impuesto por el Señor. Entonces, creo que obedecer las leyes y informarnos, tener conocimiento son cosas esenciales para nosotros. Por ejemplo, quisiera hablar de dos cosas importantes que también se ha visto pues como en esta crisis que te hablaba de representatividad y de gobernabilidad. Lo primero es que muchas personas o muchos como ciudadanos esperamos a que alguien nos diga por quién voto. No sé si lo has pasado o Miguel o tú, Elier, en Claro, tu casa, en sí, 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 amigos, sí. ay, Claro. venga, ¿usted por quién va a votar? Y venga, yo voto por el que usted diga. Usted que estudió ciencia política, venga, dígame yo por quién voto. Me ha pasado. Y lo vemos acá en Colombia, se ve mucho, ¿cierto? Entonces yo espero que alguien me diga por quién voto. Inclusive, y lo más triste de esto es que como hijos de Dios nos dejamos llevar también por eso. Entonces, lastimosamente, algunos líderes o algunos pastores o personas que están en esos cargos, pues como de liderazgo, han caído también en este error de públicamente decir como, ay, ve, yo voy a votar por este porque tiene estos principios y algunos también han ungido públicamente a personas que entran al gobierno o han apoyado un partido político u otro. eh, Incluso cuando no han visto los frutos de esa persona, que tal vez no haya crecido en su iglesia o algo así, por el simple hecho de que esa persona diga, no, yo sigo tales principios que son cristianos, entonces voten por mí, todos los cristianos, y muchos líderes y muchos pastores caen como en ese error. Y eso es algo que no debemos hacer como hijos de Dios. Nuestra postura ante la política no es salir a decir por quién votar, porque no hay una sola persona buena y perfecta. Todos nosotros somos imperfectos, ¿cierto? Y como les decía ahorita, en el ámbito de la política hay muchas cosas que se mueven, hay cosas de la administración que tienen que suceder como tienen que suceder, por más que nosotros queramos que sea de otra manera, ¿cierto? Ya hay unos protocolos establecidos, unas cosas establecidas, que al final esa persona nos va a fallar. Entonces resulta que cuando esa persona falla, ¿qué van a decir? Los evangélicos. Porque ustedes han visto que no es esa persona es mala, no. Los evangélicos, el evangélico, el que está allí, que dijo que era evangélico, que el pastor lo ungió, que los líderes dijeron que votáramos por él, nos falló. Entonces es como un error en el que hemos caído también nosotros como un pueblo cristiano y muchas personas también pues como de la nación, ¿cierto? Que creemos en el que nos digan, pero nuestra tarea ¿cuál es?
analizar, leer las propuestas, decir que de esto sí me representa, que de esto sí va conmigo. No va a ser el 100%, porque como les digo, no hay nadie perfecto y ninguna persona va a completar con cabalidad en ese lugar un pensamiento cristiano pues sí me hago entender como la Biblia. ¿Por qué? Porque allá no es la iglesia. Eso es algo, y ahí está la división entre iglesia y Estado, entre religión y Estado, en este caso iglesia y Estado. ¿A qué está llamada la iglesia? Como vimos al inicio, somos políticos. ¿Por qué? Impactamos a la sociedad. También tenemos una autoridad, ¿cierto? Como iglesia se hacen obras, se impacta, se trabaja por la comunidad en general y por la misión principal de la iglesia, que es alcanzar las almas para el Señor. Entonces no podemos esperar que esas dos misiones se junten en un proceso de gobernabilidad, porque como les decía al principio, una cosa es al César lo que es del César y al Señor lo que es del Señor, ¿cierto? Entonces, creo que es también entender esto, saber que esa persona al 100% no me va a representar porque esa no es, y ni va a ser una iglesia, no va a estar predicando en un lugar donde tiene que hacer leyes, no va a estar haciendo algo que hacemos como comunidad, como iglesia, en un lugar donde tiene que sacar políticas públicas, por ejemplo, manejar presupuestos, y me hago entender, son cosas muy, muy diferentes. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es nuestra labor como ciudadanos, como cristianos, que somos ciudadanos de este reino que el Señor nos ha entregado? Es leer, analizar las propuestas de los candidatos, no solamente eso, pensando, es que esa persona vino a que oraran por él, pues resulta que además esa persona fue a misa también, fue también a otra comunidad, porque ¿qué hace el político? Busca que todas las personas lo reconozcan o se identifiquen con algo de él. Entonces, claramente va a hablarle a muchas otras comunidades. Entonces necesitamos tener una Claro. cultura política de formarnos, de leer, de saber las propuestas, de mirar su ejemplo de vida, los frutos que ha dado, las alianzas que hace, con qué partido político se está aliando también este otro partido al que yo estoy apoyando. Si me representa, si sigo ahí, o tal vez ya no es lo que me da paz en el Señor. Y ojo que con esto no quiere decir que todos los cristianos busquemos a una persona, porque cada uno con su relación con el Señor le va a mostrar a quién y quién Claro. le va a dar paz. Si leemos conscientemente, si nos formamos conscientemente, si miramos la vida y el proyecto político de esa persona. La palabra dice que ¿por qué perece el pueblo? Por falta de conocimiento y de esa sabiduría, no solo de la voluntad de Dios, sino de entender el funcionamiento del mundo y lo que esa persona es y cómo ha sido su carrera y las propuestas que tiene, y no solo el mundo utópico que está en las propuestas de gobierno, sino en lo que realmente, después de ya uno haber estudiado las propuestas, dice, esto sí es posible, esto sí se puede hacer. Voy a poner como un ejemplo gracioso, si me Deja lo de. permiten. No, dale, estás en tu Claro, casa, tranquila. tú eres la Es como el invitada. gobierno escolar, ¿cierto? ¿Saben? El gobierno escolar, personero, no Sí, sé Claro, si claro, claro. en Venezuela pues tengan como el mismo cargo, personero, presidente, el tesorero del colegio, sí, 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 como sí los hay. Tiene otros representantes. nombres, pero sí, sí, sí se hace. Bueno, Bueno, en mi entonces todos tiempo, salen a dar no sé si todavía. yo creo que todavía, todos salen a dar sus propuestas, ¿cierto? Y está el que yo voy a declarar los viernes de pizza, yo voy a llevarlos a todos a piscina. Y cuando uno está en 11, y yo fui una de las que me lancé, Claro. bueno, me lanzaron, yo decía, no, es que nada de esto se puede, porque se necesita dinero, Claro. se necesitan permisos, se necesitan tantas cosas que uno no ve porque no ha comprendido el lugar en el que esa persona está. Y eso es a lo que estamos Claro. llamados aquí ya en grande, o sea, porque no es un colegio, no es una salida a piscina, son derechos humanos, son posibilidades de pensión, es un sistema de salud, ¿cierto? Es algo grande que tenemos aún más responsabilidad de mirar qué propuesta sí es verdadera, qué sí se puede cumplir, qué sí es cierto y no solamente es algo que está trayendo emoción a mi corazón. Y por eso, además de leer, de analizar y de mirar el proyecto político de esas personas, tenemos que entrar a la oración y decirle, Señor, dame la paz y dime por cuál.
que no sean mis emociones en lo que los otros hablan, en lo que los otros dicen, sino en lo que realmente está. Y muchas veces también caemos en que, listo, no sé, el 60% de las propuestas de esa persona me representan, es la que más me representa, pero voy a entrar acá en un tema escabroso. Y es que además esa persona dice que va a respetar, no sé, va a hacer tal marcha para tal Claro, comunidad, o va a dejar tal espacio para tal comunidad, o va a declarar la Semana Santa, no sé, como algo así, cosas con los que no son principios nuestros. Pero claro, resulta que además estos principios no solamente son algo como ético, ¿cierto? Como bueno, esa persona apoya a tal parte de la comunidad porque quiere, sino porque hay una ley. Y claro, entre quien entre, esa ley se tiene que respetar. Entre quien entre al gobierno, tiene que entender el pueblo, en especial el pueblo cristiano, que esa persona va a gobernar para todos. Es decir, tiene que respetar las leyes para todos, los proyectos para todos. Y muchas veces caemos en, no, es que todo tiene muy buenas propuestas, pero en esto vaya. Y como este otro no dice eso, puede tener el 60% de las propuestas, el 80% de las propuestas malas, y ese 10% que dice que me representa a mí porque no apoya tal comunidad o ley o práctica, eh, claro. entonces voy a votar por ese. Y resulta que no está en lo correcto. ¿Por qué? Porque tal vez esa persona es lo que está diciendo ni lo está diciendo consciente, porque no ha visto que hay leyes que respaldan el desarrollo de esos otros proyectos, comunidades, bueno, etcétera. ¿Sí me hago entender? Entonces es como Sí, también sí, sí. entender un poco eso. Tenemos derecho también ahí a luchar por nuestros derechos como comunidad cristiana, y también es algo, un segundo punto que quiero tocar acá, y que nuestra labor y nuestra postura ante la política como hijos de Dios es movilizarnos. Es decir, si esas otras personas, y hay leyes que se establecen para cubrir, para guardar, para promocionar derechos de muchas comunidades, siempre decimos, pero a los cristianos no nos toca nada. Pero dime cuánto has luchado por esos derechos Claro, como las otras comunidades. No lo hacemos porque decimos no nos van a hacer caso, no es que primero al otro. Entonces muchas veces entramos es más bien a juzgar que a proponer. ¿A qué está llamada la iglesia? A evangelizar. Y en esa evangelización a proponer espacios que hemos ganado por derecho, porque hay el derecho a la libertad de cultos, ¿cierto? Gracias a Dios, en Latinoamérica aún tenemos esas posibilidades, algunos con más restricciones que otros, pero las tenemos y tenemos que luchar esos espacios. A eso también estamos llamados. A no solo decir, no voto por este porque crees, no, no, voy a votar por la persona que en su mayoría tiene la mayoría de un proyecto político que me representa y que además voy a luchar como comunidad cristiana porque me den un espacio del Gospel Park, porque me den un espacio de la Biblia en el parque, porque nos den un día de algo, ¿sí me hago entender? Pero muchas veces lo dejamos de lado porque dejamos de lado sí, la sí, responsabilidad claro. política que tenemos. Y quiero entrar en otro puntico y ya, si seguimos en las No, otras preguntas. lázalo, 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 lázalo. Lázalo, que aquí te estamos escuchando atento, o sea, aquí aprendiendo. Gracias. Y es que en Romanos 12:2 nos dice, no vivan según el modelo de este mundo. Eso nos dice la palabra de Dios. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere, también lo que es bueno, lo que es perfecto y lo que es agradable a Él. Y esto lo hacemos cuando hacemos parte, pues lo hemos dejado de hacer, nos hemos unido a ese modelo de pensamiento del mundo, cuando entramos a una cultura latinoamericana del caudillo, del Salvador, ¿cierto? Y de la corrupción. Y podemos decir, pero yo, no, pues yo no caigo en la corrupción porque yo no me he robado ninguna plata, de ninguna Claro, carretera, de ningún hospital. Pero resulta que si nos invitan a una reunión política, voy a esa porque allí me dan almuerzo. Pero también voy a la de allí claro. porque allá me van a dar tamal o hallaca. Pero también voy al otro porque es que allá me prometieron un puesto político. Entonces, ¿en Claro. dónde o en qué punto estoy siendo parte de una cultura a la que el Señor me ha llamado a alejarme? Por no tener ese conocimiento, por no tener mis convicciones claras y por no
tener la capacidad, no la capacidad, digamos las ganas de poder sentarme a concienzudamente, coloquialmente lo digo, concienzudamente, estudiar, saber cuál es mi papel, qué puedo hacer yo como ciudadano y a quién voy a elegir de verdad. Entonces también no caigamos como en ese rumbo de primero voto por el que me dice, o segundo voy para allí, voy para allá, voy para todos y el que me dé más, porque ahí estamos entrando a la cultura de este mundo a la que Dios no nos está llamando a Sí, ser parte. como dice el libro de Proverbios, al soborno, pues al regalo. A las obras infructuosas. Que me mueven porque me dan. Exacto, Exacto. exacto. Mira, hay algo que es increíble porque uno a veces ve la Biblia, y como hoy estamos hablando, y la gente cree que la Biblia es apolítica, porque al final dice, oye, pero es que, y muchas veces lo vendemos así también, porque como cristianos, como tú bien lo decías, Charo, mucha gente no se quiere como involucrar mucho, al contrario, busca a alguien que lo ayude o lo instruya y le diga más o menos cuál, para allá, para acá, qué hago. Y en realidad no, a mí me gusta este término porque decía que la Biblia es transpolítica, o sea, la Biblia da algo más allá de la política. ¿Por qué? Porque la Biblia te da valores, te da dirección para que tú puedas escoger de acuerdo a eso. Y yo te escuchaba hablar, Charo, y yo decía, es que, oye, el gobernante que uno escoge, o las personas que uno escoge, o las personas que están desarrollando, como lo decía Miguel, y tengas tú la posibilidad de escoger, porque Pablo no tenía la posibilidad de escoger a Nerón. ¿Entiendes? O sea, no había forma de que Pablo escogiera. ¿Me entiendes? Aparentemente pudiéramos escoger. En el mundo, vamos a hablar claro, o sea, los que están ahí, pues. Entonces, es entender que, oye, claro, si tú no puedes escoger, ya tienes que orar. Porque no sé si ustedes han pasado que hay una situación donde tú no puedes hacer nada, no está bajo tu control. ¿Y qué tienes Claro, que hacer? Orar, porque no te queda de otra. Pero en estas situaciones, que hoy en día la Biblia sí te va diciendo qué valores están ligados a lo que Dios dice, y no es que sean buenos, sino es la voluntad de Dios, y qué valores no están con la voluntad de Dios. Y ahí donde yo creo que yo pondría, Elier Campos, pondría como la raya. ¿Qué de esto que yo quiero o que yo voy a escoger está conforme a la voluntad de Dios y qué no? Porque ahí le estamos dando una responsabilidad, por ejemplo, a los gobernantes. ¿Qué es lo que dice la palabra? Dice Proverbios 29:2, dice, cuando los justos dominan, en otra versión dice, cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Deuteronomio 16, 18, 20 dice, eh, jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades, dice Dios, los cuales juzgarán al pueblo justo juicio, juicio justo. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes, como decía Charo, soborno. La justicia y solo la justicia seguirá para que vivas y heredas la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces vamos a Salmo 82, 3, 4, y así como mucho, dice, defender al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso, librar al afligido y al necesitado, librarlo de la mano de los impíos. O sea, es que Dios le va hablando lo que dice, o sea, a través de la Biblia, a través del manual de vida que tenemos, de lo que dice lo que debería ser un buen gobernante. Un buen gobernante no debería estar trabajando, como lo decíamos al principio, solamente para su beneficio, sino al contrario, buscar, como nos explicaba Charo, como politóloga, oye, buscar el bien común, porque al final no solamente gobierna a evangélicos, no solamente gobierna católicos, no solamente gobierna cristianos, no solamente gobierna musulmanes, no, gobierna a todos. O sea, ateo, el que esté agnóstico, o sea, gobierna a todos y por ende tiene que generar políticas, leyes, resguardos para todo. Fíjate que la palabra, nosotros hablamos estos días del extranjero, hablando de la migración, y la palabra habla de proteger al extranjero, y el extranjero no estaba bajo las normas de Israel, porque el extranjero estaba de paso. O sea, cuando Sí. entraba ahí, bueno, se sujetaba en ese momento, pero le estaba dando un beneficio mayor que al ciudadano porque te decía la palabra, y por eso que la palabra habla del extranjero, disculpa, del huérfano, La viuda. de la viuda. O sea, ¿por qué? Porque era desfavorecida. Entonces muchas veces los gobernantes, o aunque no lo crean,
tienen una obligación de cuidar y resguardar al desfavorecido. O sea, y esa debería ser la función. Y resguardar, lógicamente, a todos los El demás ciudadanos ideal, que están sí, bajo su gobierno. claro. Porque no debería hacer esa sección de personas. ¿Cómo, Miguel, conforme al diseño de Dios? Un gobierno. Este, Ujú. como para partir un poco de lo que decía Sharon, de la labor, claro, enfocado en la labor de ella del gobernante, ¿verdad? Pero nosotros también tenemos una labor, ¿verdad? Y me llama mucho la atención porque decía, a veces le dejamos todo, como que el gobierno tiene que hacer todo, y pensamos que un sistema de gobierno es solamente lo que están ahí en eminencia, como lo llama la Biblia. Ajá. Pero nosotros como ciudadanos tenemos una responsabilidad también que cumplir, ¿verdad? Y enfocándolo un poco en la palabra, entendiendo, partiendo también del tema de que somos ciudadanos de dos reinos, la palabra habla de que en Colosenses 3:23 dice, trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente, ¿verdad? Y aquí Ujú. me llamaba mucho la atención esto, en que Pablo le da una responsabilidad, o él escribe en eso, de que todo lo que vamos a hacer no es que se lo estamos haciendo a alguien, se lo estamos haciendo a Dios, ¿verdad? Partiendo desde ese punto de vista, si nosotros, yo creo que si entendemos este principio, ya nuestra respuesta como ciudadanos va a ser diferente. Un ejemplo, por ejemplo, en Latinoamérica se tiene el pensamiento de que todo lo tienen que solucionar los gobernantes. Entonces, por poner un ejemplo que por lo menos de las ciudades donde yo vengo, la basura en la calle. Entonces, ay, Sí. que el gobierno no recoge la basura, que no barren las calles. Pero ¿y quién tira la basura? La basura no viene de los árboles. Y el ciudadano la tira. Es- Claro. Eres tú, somos nosotros los ciudadanos. ¿Qué tienes que hacer tú? Guardar tu bolsita de basura, de lo que sea, en tu bolsito o depositarla en la papelera. Puede parecer una cosa tan insignificante, pero multiplica eso por 10.000, 20.000 personas de una ciudad. Entonces, es una responsabilidad. Por ejemplo, ay, ¿por qué hay tantos accidentes de tránsito? Tienen que poner más cámaras de seguridad para controlar a la gente. No, no, o sea, respeta las reglas de tránsito, las normas de tránsito, no te pases un semáforo en rojo. Las principales causas de los Claro. accidentes, ¿cuáles son? Son los hombres que no se apegan a las normas, ¿verdad? Entonces, Imprudencia. entonces pensamos que queremos un gobierno que nos dé, y ahí está, y eso que decía Sharon me impresionaba mucho porque nosotros como hijos de Dios tenemos que pedirle a Dios sabiduría para saber qué elegir y cómo elegir, ¿verdad? Porque no vamos a conseguir a alguien perfecto, ese ideal no existe, tenemos que sacarnos eso en la mente, y que sea mostrado un pastor para gobernar, no, porque el pastor no está llamado para ser un gobernante, tiene una función diferente, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? La palabra nos llama a orar por los que están en inminencia, ¿verdad? Inclusive. Pero uno tiene que pedirle a Dios sabiduría para, para, para saber qué elegir y qué escoger. Eso como para volver al tema de la responsabilidad de uno como ciudadano y cómo responder a ello. Como Y para ahí, agregar esa ahí, parte. si me permites agregar otra cosita, Sí, sí. es que también estamos, pues muchos dentro del pueblo cristiano y como hijos de Dios, también estamos llamados por el Señor a ejercer esas carreras, ¿cierto? O sea, no quiere decir que entonces, como el Señor nos llama como líderes a Claro. ejercer un liderazgo en la iglesia o a los pastores a estar ahí, ellos tienen ese propósito y tienen que cumplir con esa misión y no desviarse de ahí, pero hay otras personas a las que Dios las está llamando específicamente para formarse y ejercer puestos en el gobierno. Entonces también como poder pedirle al Señor sabiduría en ello y poder también ser responsables y obedecer y escuchar la voz de Dios, que a veces pues un poco difícil para nosotros porque caemos en esa dualidad que decía al inicio, pero sí tengo que hacer allá esto, pero sí tengo que respetar esto, pero es saber que si Dios te ha llamado a estudiar, a hacer algo referente con la carrera que tiene que ver con política, gobierno, cooperación internacional, algo así, poderlo ejercer responsablemente, ¿cierto? Poderlo hacer en obediencia y poder estar allí, pero no confundir claramente pues que el pastor tiene su misión como pastor, el líder de una iglesia tiene su misión como iglesia y
confundir estas dos cosas es muy, muy difícil y es algo a lo que el Señor no te ha llamado, pero hay otras personas que el Señor sí ha llamado a ejercer esa transformación desde lo que estudian, desde el deseo, desde el gusto por las carreras que tienen que ver con esto, que pueden estar allí. Entonces también creo que esa es una labor, si nos devolvemos a ese punto, que podemos ejercer nosotros o algunos de las personas a las que Dios nos da la oportunidad de poder estudiar temas relacionados con el gobierno. Sí, y como para responder las preguntas que me hacía Eliel, de cómo es No, excelente. un gobierno de acuerdo al diseño de Dios, eh, partiendo allí, es que yo creo que el gobierno parte de administrar, no sé si es la palabra correcta, o de gestionar las relaciones humanas, ¿verdad? Porque una sociedad está conformada por individuos. Entonces, si nos vamos a la esencia de una sociedad, somos nosotros No, como individuos. Entonces, un gobierno se debe basar, el ideal es, bueno, la palabra democracia, como decíamos al inicio, gobierno del pueblo, ¿verdad? Entonces, debe partir de respetar a ese pueblo aunque esta persona está gobernando. Y a veces pensamos que el que gobierna, él hace lo que quiere, pero él está sometido a las leyes, ¿verdad? Una constitución que es como el contrato social principal de nuestras sociedades modernas o democráticas. Entonces, un gobierno partiendo del tema del individuo, ideal sería que respete la vida, ¿verdad? La dignidad del ser humano, ¿verdad? La libertad de expresión es muy importante en una sociedad. Lo que viene siendo la igualdad, la conciencia de fe, parte de esos derechos inalienables que hablábamos al principio. Entonces, son como puntos que uno debe tener en cuenta y pedirle a Dios también sabiduría a encara también a lo que viene siendo unas futuras tal vez elecciones de un gobernante, ver que estos candidatos respeten o tengan o expresen ellos públicamente, escuchar qué expresan y qué dicen relacionado a este tema, porque siempre se enfocan mucho, yo he visto debates políticos y todo es la economía, todo es el dinero, todo es dinero, dinero, dinero y dinero. Ajá, y los temas sociales, los temas de la dignidad humana, ¿qué piensas tú? ¿Qué piensa ese gobernante sobre el aborto? Por un tema, ¿verdad? ¿Qué piensa ese gobernante sobre el matrimonio igualitario? O sea, uno como hijo de Dios debe tener eso presente. Yo por lo menos, entonces no es que vas a elegir al perfecto, no, pero uno tiene que escoger. Yo escuché a alguien que decía el menos malo. Al final uno escoge el menos malo, ¿verdad? Entonces, En tu responsabilidad de haber entonces estudiado, de haber analizado eso, lo que dices, de exacto, sentarte a mirar. exacto, exacto. Entonces, y ver que estas personas cuando se les preguntan en estos debates, ¿qué responden a ello? Porque hay gente que no responde. Entonces ya eso te da cara a que, si no responde esta pregunta, es porque seguramente está a favor, tienes intereses de por medio allí ocultos. Entonces, y yo creo que también ver un poco el tema de, tal vez ahorita en estas políticas actuales se ve que, que los candidatos se tienden a separar, no, la vida personal de la vida política son dos cosas diferentes. Pero yo creo que también influiría un claro. poquito, es cómo es esa persona, tiene familia, tiene hijos, tiene esposa, qué pasa, cómo es este individuo en su vida personal, porque también cómo es en su casa, yo creo que si no gobierna su casa bien, ¿cómo va a gobernar una nación? Entonces yo creo que a veces tienden a separar, ahorita en esta sociedad actual yo lo he visto así, se separa lo privado de lo público, pero yo creo que nos va de la mano, eso también nos dice mucho de la moral de la persona. Pienso que también como un punto allí al momento de ver cómo es un buen gobierno o cómo puede ser un buen candidato para un gobierno. De verdad que, bueno, mira, estamos de verdad muy contentos por este tema, por este tiempo. De verdad que Sharon, gracias, 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 gracias por sacar de tu tiempo. Sabemos que eres ocupada, sabemos que tienes una agenda y todo para poder enseñarnos. De verdad que esta es tu casa, como dice Miguel. Vamos para la segunda parte, vamos a hablar de un tema, vamos a hablar de lo que está pasando en África, ¿no? Sí, vamos a hablar de otro tema más allá. Y entonces, de verdad que, bueno, gracias, 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 gracias. Y bueno, Miguel, gracias a ti también bueno, por un episodio más. Y a todos los que nos están viendo, de verdad que Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por estar aquí en Menuda Sociedad, en Impregnados Comunidad de Fe. Nos vemos la próxima semana. Chao, muchachos. Chao, chao, Gracias. gracias. Gracias, Bye, Bendiciones. chao. Sharon. Nos vemos la próxima.